Señor mío Jesucristo, ilumina, te ruego, las tinieblas de mi mente, dame una fe recta, una asegurada esperanza y un amor perfecto. Haz que te conozca, oh Señor, para que en toda cosa todo lo haga conforme a tu verdadera y santa voluntad. Amén. Bueno, a continuación viene la alabanza a cargo de la comunidad de Renacer. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Sin ni yo ni nadie se la cree. ¿Cómo estamos? Así es, bendecidos por el Señor. Tengo una pregunta. ¿Quiénes de casualidad han ido a misa o han leído el Evangelio del día? A ver, levanta su manito. Ya, excelente. ¿Y quiénes de nosotros sabemos, lógicamente, porque podemos haber ido, pero no me acuerdo, de qué se trató el Evangelio? Del Padre Nuestro. Entonces, ¿de qué otra manera nosotros podemos comenzar esta noche que dirigiéndonos a este Padre bueno, a este Papá que está siempre con nosotros, que nos cuida, que vela por nosotros? Les voy a invitar a cerrar sus ojos un ratito, ya que podamos entrar realmente en la presencia del Señor, a que podamos de corazón decirle: aquí estoy, Señor. Ya en este lugar, Señor, ya en este lugar de tu presencia, mi Jesús. Aquí está tu parroquia, aquí está tu iglesia. Vamos a llamar al Espíritu Santo, pidiéndole que abra nuestros corazones al mensaje tan importante que debemos escuchar hoy, para poder practicarlo, para que no queden solo palabras. Llena este lugar, Señor Jesús. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar. Llena este lugar con tu poder. Llena este lugar, Señor Jesús. Llena este lugar con tu
A ti te llamamos, papito. Tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, tú que en todo lugar estás, Señor. Dame tus brazos, papito Dios, y abrázame, porque necesitamos de tus fuerzas para poder hacer que nuestra iglesia crezca con alegría, con identidad, sabiendo que tenemos un camino que recorrer y que no nos podemos quedar sentados. Abra, Padre, abramos nuestros labios y llamemos a ese Padre que siempre está con nosotros. Abra, Padre, Papito Dios, llamémoslo. Una vez más me acerco a ti, la libertad llena de oración. Tú eres mi Dios, hijo sino con los demás, Señor. Vamos a tomarnos de la mano que tenga al lado, y todos juntos vamos a pronunciar estas palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesús, meditando cada palabra, que no digamos una oración por repetirla, sino que sea realmente desde el corazón, escuchando y entendiendo la profundidad de cada palabra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos un Padre amoroso. Gracias por darnos esta comunidad. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y vamos a mantenernos en este espíritu de oración, sabiendo que el Señor no quiere que estemos ni tristes ni apagados, al contrario. Para poder ser un verdadero ejército necesitamos estar contentos, porque
hermanos, tenemos un problema de logística. Que ustedes están acá muy adelante y atrás no hay espacio. Entonces, y después, por realidad, no puedo guardar asientos porque hay gente que está parada. Acá hay un libre, acá hay otro libre, acá hay otro libre. Subamos un poquito más. Está acá, está acá. Ahí. ¿Ya? Y vamos a tener más espacio. Guarden la distancia para que se puedan mover todo, por si acaso se caen. Muchas gracias al coro que hace. Muchas gracias. Ya, aquí hay otros asientos que están vacíos. Ahí hay otro asiento que está vacío. Acá hay otra silla que está vacía. Acá hay otra silla. Aquí hay sillas en afuera también. Aquí hay, ya. Entonces los hermanos que están diciendo, hay sillas acá. Bien, para los que no han venido ayer, les vamos a dar en un minuto el resumen. La primera pregunta fue, ¿quién transformó a la iglesia? ¿Quién la renovó a la iglesia? ¿San Francisco? ¿Quién fue el que renovó la iglesia? El Espíritu Santo a través de Francisco. Entonces cuando les pregunten quién renovó la iglesia, ya no van a decir San Francisco, sino el Espíritu Santo, porque Él es el que dirige la iglesia. ¿Ya? Lo otro entonces es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para llenarnos del Espíritu Santo? Tenemos que hacer un desposorio. Tenemos que casarnos con el Espíritu Santo y ser fiel, no infiel. Ser fiel al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a ¿dónde? Siempre a la transformación, siempre al cambio. Cuando tú te sientas y dices, ya soy buena persona, soy buen cristiano, ya no está actuando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre, renovación es cambio. Acuérdate, entonces, cuando quedas estático ya no estás viendo el Espíritu Santo. Cuando si ya yo sé qué cosa voy a aprender, qué me va a enseñar ese curita, entonces el Espíritu Santo ya no está contigo. Te has quedado en tus razonamientos y en tu lógica humana. Entonces es eso. Lo que habíamos dicho entonces, lo otro es, el Espíritu Santo nos lleva al gozo pleno. ¿En qué momento San Francisco sintió ese gozo pleno? Cuando se recuperó cada tito. Entonces dice, renunció a su apellido, renunció a su padre, renunció al mundo y se quedó totalmente desnudo. ¿Por qué San Francisco se quedó así? Porque tenía la plena convicción que la obra que iba a empezar él era obra del Espíritu Santo y no su obra. Entonces es eso, entonces él continuó, salió adelante, porque no se fiaba de sus criterios, sino del Señor. Pues el Señor me dio hermanos y no sabía lo que tenía que hacer. El mismo Altísimo me mostró. ¿Quién es el Altísimo? Ya, después habíamos visto que San Francisco nunca utiliza la palabra libertad, ¿no? Sino que utiliza la palabra agradar. Entonces, ¿cómo podemos agradar nosotros a Dios? ¿Cómo agradó María a Dios? Estando llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Así agradamos nosotros al Señor. O sea, el Señor nos mira con ternura porque estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va a llevar a esa libertad plena, a ese gozo pleno, ¿cierto? Entonces, así habíamos hablado. Entonces, ahora hermanos, el hermano Miguel Ángel, ¿no? Graduado en la Harvard en teología dogmática. Entonces, nos va a exponer, hermano, el tema, la oración mental en la espiritualidad franciscana, que es diferente de otras. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso.
fuerte aplaudan. Bien, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Estaba pensando que me iba a dar el tema, ya me estaba yendo. Bien, yo les quería compartir algo, hermanos. En realidad el tema no es una clase de teología, es un compartir espiritual. Vamos a compartir hoy por qué es importante una oración mental para mi vida espiritual. ¿Para Francisco fue importante, sí o no? Sí. Y finalmente, tanto fruto de un hombre hasta llamarse otro Cristo como nosotros. Y quizás tú y yo estamos en este camino y de repente en este camino vemos algunas cosas de dificultades, otras cruces y otras cosas más que de repente nos va desanimando. Sin embargo, vamos a ver hoy día qué tan importante puede ser una oración sobre todo de corazón a corazón con Dios. La característica de la oración franciscana es la oración de corazón a corazón con Dios. Para decirle al Señor, aquí está tu criatura, haz tu voluntad en mi vida. ¿Amén? Amén. Ya se quedaron dormidos. ¿Amén? Amén. Antes, yo te voy a pedir una pequeña cosa. Cierra tus ojitos. No te vas a quedar dormido. Cierra tus ojitos. Quería, antes de empezar, pasarles un pequeño video para que quizás podamos un poco compartir nuestra experiencia de oración también en nuestra vida. Pueden abrir sus ojitos.
¿Quién viene a nuestro auxilio cuando estamos mal? Dios. Ay, Jesús. ¿Quién viene a nuestro auxilio cuando estamos mal? Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Hoy día quería compartirles, como les dije, más un tema teológico, nuestra vida espiritual, un compartir espiritual, porque todos estamos en este camino de caídas, de triunfos con Dios, pero también sobre todo decirle al Señor gracias, porque sin ti nada lo puedo. Camino espiritual, camino franciscano, una oración de corazón a un Padre que me conoce y así como soy me ama y finalmente se enamora de mí para darme todas las gracias y alcanzar ¿qué cosa? La vida eterna. Bien, hermanos, vamos a ver 4 cosas importantes en esta pequeña compartir. Primero, el legado de Francisco. ¿Qué es lo que Francisco legó a la iglesia? Finalmente veremos la vida espiritual, etapas de mi vida espiritual necesarias para poder encontrarme con Dios en mi vida. Después veremos los tipos de oración, pero sobre todo la oración mental, que tanto nos ayuda en nuestro camino espiritual. Y finalmente el regalo de una madre que siempre nos acompaña y es modelo de nuestro camino espiritual. ¿Quién será? María. Entonces, vamos a hacerlo rapidísimo, hermanos, porque ya tenemos tiempo. La oración. ¿Qué es la oración? Me impresionó algo que puse aquí, recordando algunas cosas. Orar es hablar de amor con alguien que... con alguien que se ha enamorado de mí. Orar es hablar con alguien que se ha enamorado de mí. Porque si no tengo esta imagen de Dios, yo puedo pensar que cuando voy a orar, no me escucha, me ha abandonado, de repente hasta incluso me juzga, de repente ni siquiera puedo mirarlo a la cara, porque lo primero que me dirá es, mira lo que has hecho. Sin embargo, es un diálogo de amor con aquel que se ha enamorado de mí. La actitud, una pobreza de corazón, porque soy un necesitado de Dios. Por eso es que viene de ahí la humildad y mi esfuerzo de cada día por encontrarme con este Dios que me ama y finalmente me ha creado para que yo sea feliz. La importancia. ¿Por qué es importante orar? Hay 2 cosas acá. He tratado de hacerlo más sintético. Obviamente que estoy en una parroquia franciscana donde ustedes conocen mucho más, pero simplemente he puesto 2 cosas importantes.
Ya, me refiero por todos los coordinadores acá que hay, de Pentecostés, en fin, y tantas cosas, comunidades más, que de repente dirá mi hermano, acá todavía falta añadir, sí, falta mucho más que añadir. Sin embargo, vamos a poner lo principal para ir a la esencia de lo que hoy queremos compartir. ¿Por qué la importancia de orar? Porque llave, es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. Es decir, por la oración mi alma se transforma. Y eso es importante. Al orar permitimos a Dios actuar en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, para ir adaptando nuestro ser a su divina voluntad. ¿Quién lo dice esto? El hermano Miguel Ángel. ¿Quién lo dice esto? Hermanos, cuando vean esto, ¿sí? Significa catecismo en la Iglesia Católica, por si acaso. Y aquí estamos aprendiendo todos. Así que en el catecismo de la Iglesia Católica, en estos dos índices, se menciona esto resumido, cuando hablamos de la oración. Después, ¿por qué es importante? Porque va conformando nuestra forma de ser y de pensar a Dios. O sea, es decir, cuanto más oro, tanto mi forma de ser y de pensar se va conformando con este Dios. La oración nos va haciendo conformar nuestras vidas a los planes que Dios tiene para nuestra existencia. Finalmente, el resumen es que se va haciendo la imagen de Dios en mi vida cada vez que oro. Mi termómetro es los frutos. Por eso es la importancia de orar. Voy pasando. El legado de Francisco. Yo he puesto 5, en realidad son más, pero simplemente he puesto 5. Primero, dar sentido al mundo. ¿Qué hace Francisco? La felicidad sobrenatural del Evangelio. Hace recordar la alegría de nosotros, sus hijos, de habernos legado el Evangelio. ¿Para qué? Para ser felices. El legado sobrenatural. Es decir, recordarnos la felicidad eterna de vivir el Evangelio. Francisco también cambia el apostolado, lo que ayer el hermano Pío estaba mencionando un poco. Escuchaba un poco y me parecía interesante, porque es la continuación de hoy día. Cambia el apostolado de la plegaria y la expiación, que es lo que usualmente hacían todos los monjes. Francisco da un paso más allá, y no solo se queda en el monasterio, sino que va hacia la iglesia. Es decir, como menciona acá, actúa, va con los pobres, predica, trabaja, etc. No es únicamente un santo contemplativo, sino que sale del monasterio para la iglesia. Antes, por eso le decían loco, porque cuando salía del monasterio iba a predicar a las plazas, ¿era normal o no? No, era lo más anormal. Y por eso no se explicaban por qué. ¿Qué pasaba? Sin embargo, a través de eso, cuántos necesitados y pobres empezaron a saber de la palabra de Dios. Tercero, bueno, esta es consecuencia. La celda ya no es un lugar geográfico, ya no es aquel cuarto que está dentro de un monasterio. La celda se convierte, como dice él, la celda del corazón, en la cual yo oro con Dios y en la cual Dios va transformando mi vida. La celda del corazón, y no es un monasterio apartado, sino más bien esta celda en la cual Dios actúa cada vez que dialogo con Él. Conserva toda la experiencia religiosa del pasado, todo esto, como les mencioné, pero para no quedarse ahí, sino para dar un salto e ir hacia la iglesia, que necesita también escuchar de esta palabra. Es decir, que el modo de Francisco es concreto, renuncia, tiene acción y sobre todo va hacia la pobreza espiritual de aquella época. En pocas palabras, responde a dos grandes exigencias de su época: reforma evangélica y la revalidación cristiana de la acción. O sea, es decir, un renacimiento espiritual. Vuelve a decir que el evangelio es importante. Y segundo, que no solo hay que quedarnos en la contemplación, sino que pasar a la acción.
Por las caras sorprendidas que tienen. ¿Tienen alguna pregunta? Se entienden las dos cosas importantes de todo su legado de Francisco. Primero, la importancia del Evangelio para nuestra vida espiritual. Y segundo, no solo quedarme con esta bendición, sino que a la vez salir al mundo y actuar dando frutos y testimonio de esta gracia que Dios deposita en mí. La actitud de Francisco, esto lo está sobre todo en todos los profetas, se reconoce esta misma actitud. Primero, atento al paso de la gracia de Dios por mi vida. Es decir, Francisco no se quiere distraer, sino más bien quiere estar en contacto constante con Dios. Y esa es una actitud propia de un hijo agradecido con su Padre espiritual, con Padre Dios. Inmensamente agradecido con todos sus dones. Y humilde, porque se sustenta con aquel amor y no desea otra cosa que estar bajo esta obediencia, anodarse a este plan que Dios tiene para mi vida. Una pregunta: ¿tenemos un plan de amor cada uno de nosotros? ¿Tienen un plan de amor? ¿Cada uno tenemos un plan de amor? Sí. No están convencidos, ya me dijeron. Vamos a pasar a la otra fase para que se dé un poquito. ¿Qué tan importante es amar el plan de amor que Dios tiene para mí? Porque a veces yo pienso darle instrucciones a Dios. Y a veces yo me aparto de este plan divino que Dios tiene para mí. Y eso es lo que también dice aquí Francisco: consérvamelo tú, que yo soy un ladrón de tus tesoros. Es decir, la humildad no le quita la certeza de ser un predilecto de Dios, pero siempre despierta en su alma el temor de perder por culpa propia este plan que Dios tiene para él. La gratitud, la humildad, pero también el santo temor de Dios para no perder estos divinos tesoros de su plan de amor para mí. Prudente, porque siempre cubre esta gracia. Dice que Francisco, cuando se iba a acostar, a todos les daba a entender que se iba a dormir. Me voy a dormir, buenas noches, me voy a dormir. Y pasaba y todo el mundo sabía que se iba a dormir. Sin embargo, cuando se levantaba a la madrugada, lo hacía en el sigilo más, para no levantar a ninguno, y supieran que tanta oración o tanto amor Dios hacía en el corazón de este pobre, como él se decía. Dice una vez las biografías de que en una de ellas había un obispo que quería por curiosidad saber qué es lo que Francisco hacía en las madrugadas. Se levanta una noche y trata de poder abrir la celda donde Francisco estaba. Y al ver lo que Francisco acontecía, es decir, la oración, cómo hacía su oración, dice que el obispo quedó como inválido, como quieto, como que no podía moverse, paralizado, porque la gracia de Dios lo paralizó. Dice el arqueólogo que impresionante, porque aún un consagrado no se le era más que permitido ver lo que podía ver, de tanto misterio y gracia que acontecía en ese momento entre Francisco y Dios. Qué hermoso este diálogo de amor entre su criatura y un Padre que me ama, que me protege, que me cuida y sobre todo que me da de sus gracias para poder perseverar en este camino de amor. Las características de Francisco en su oración: la oración hecha hombre, un material espiritual de Francisco no tenemos mucho. Tenemos la regla, tenemos sus consejos, tenemos una que otra oración, la que hemos podido, por ejemplo, hoy día rezar. Es la primera oración escrita que se conoce de Francisco. Y como dice el título de la oración que hemos hecho hoy día, ¿qué dice?
el título de la oración dice, ¿la oración delante de qué? Y después, ¿qué le dice Dios después de esa oración? Francisco, ve y repara la iglesia. La oración que tienen en mano es una oración de fe, de humildad y de gratitud. Y al final esta pequeña pero muy bella oración, Dios le responde a su corazón de Francisco, ve y repara la iglesia. Qué importante un diálogo de profundidad entre un hijo y su padre. La oración litúrgica, porque Francisco sabe que esta oración transmite la vida de Cristo, porque siempre está en obediencia a la iglesia. Y sobre todo, ama el rezo litúrgico porque esta oración es colectiva en el Espíritu Santo. No me uno yo solo con 2 o 3, sino me uno con toda la iglesia. Y oramos a este Padre, y este Padre me bendice. Porque Jesús prometió escuchar la oración en común. Miren cómo Francisco razonaba en su corazón y en su mente. La oración litúrgica, obediencia a la iglesia, promesas de Dios y porque Jesús me lo pide. Iglesia, Dios Padre y Jesús me lo pide. Ama la oración, pero no la vincula a un solo lugar, no solo en la iglesia, sino en donde está. Dios me habla de diferentes maneras, y no solo en una iglesia, sino en donde esté. La oración personal de San Francisco es ante todo alabanza y gratitud. Cualidades de Francisco: alabanza y gratitud, porque Dios es el todo bien, el sumo bien para mi vida. Los frutos, como conocemos, la alegría franciscana. ¿Y qué es la alegría franciscana? ¿Está riéndome todo el día? El olvido de sí mismo y de las propias cruces en la grandeza de un Dios. Es decir, el orgullo y gozo, porque a veces Dios me concede sufrir por amor a Él. La alegría franciscana. Gracias, Señor, porque con tu gracia puedo ofrecerte todo este sufrimiento por amor a ti y a aquellos que necesitan de los frutos de esta oración. La pasión que es, se le dice el santo del Padre Nuestro, que para él era la oración más bella. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos la había enseñado. Y a través de ella meditaba. Y era el gusto espiritual y un íntimo sabor que desprendía de esta oración. Era lo mejor que para él podía ser meditar la oración del Padre Nuestro. El legado de Francisco hasta ahora, hermanos. Y ahora quiero decirles, importante, nuestra vida interior. 4 encuentros importantes en nuestra vida interior que debe de acontecer para poder llegar a contemplar, es decir, dialogar con este Dios de amor en mi vida. Primero, San Buenaventura, que es un contemporáneo de Francisco, escribe mucho de Francisco y menciona esto en uno de sus escritos. La verdadera piedad, menciona de él, de tal modo había llenado el corazón y penetrado las entrañas de Francisco, que parecía haber reducido enteramente a su dominio al varón de Dios, humildad. Esta piedad es la que por devoción le remontaba hacia Dios, por la compasión, y le transformaba en Cristo, conversión. Por la condescendencia, lo inclinaba hacia el prójimo. No solo se quedaba con esto, sino lo inclinaba hacia el prójimo, y por la reconciliación universal con cada una de las criaturas, lo retornaba al estado de inocencia. Es decir, diálogo de amor, conversión personal para con el prójimo y con toda la creación. Primer paso, o primera etapa de mi vida espiritual, autenticidad. Encuentro consigo mismo. ¿Soy auténtico, sí o no?
Hay 5, ¿ah? ¿Soy auténtico, sí o no? Sí. En la vida espiritual también hay que empezar a ser auténticos. ¿Qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea diferentes? Con mis virtudes, con mis defectos, con mis cruces, con mis caídas, con lo que soy auténtico. Proceso de individualización, es decir, comunicación y armonía entre el yo exteriorizo con el yo interior, es decir, la coherencia y la honestidad, con lo que digo y con lo que soy, no buscando más cosas, sino ser honesto y coherente. Pero para esto, como dice, hay un requisito fundamental y a veces amargo: querer conocer y aceptar mi verdad con todo lo que tiene de bueno y de malo. Para esto es el coraje, es decir, el Espíritu Santo que obra en mí. La leyenda mayor, que es otro escrito de Francisco, menciona esto. En su opinión, habla de Francisco, dice: se reputaba como un pecador, cuando en realidad era espejo y claro ejemplo de toda santidad. Sobre esta base trató de levantar el edificio de su propia perfección. Es decir, ¿cómo se consideraba él? Pecador. Y sin embargo, para el resto de los demás, ¿el resto cómo lo veía? Dice que Francisco, cuando ya tenía las llagas, andaba en un borrico porque no podía caminar. Y en eso iba a pasar un río. Y se le acerca una persona pobre, humilde, lo ve y le dice: tú eres Francisco. Y le dice tantas cosas: eres un vanidoso, eres un soberbio, ¿cómo es posible que hagas esto? Y sus hermanos que estaban alrededor, ven que la primera impresión que querían hacer con él, matarlo. No, le decían: cállate, no sabes con quién estás hablando. No sabes quién es Francisco, no ves sus llagas, no ves todo lo que ha hecho en tantas personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Francisco qué hace? Agarra una piedra y le tira. ¿Qué hace Francisco? Baja de borrico y le besa los pies. ¿Y después qué hace? ¿Y después qué le dice? Le agradece y después le dice gracias. Importante, porque después se acerca a sus hermanos y les dice: cuidado, que aún puedo tener hijos. Qué importante que un fraile, un santo, o en donde estés, nunca se te suba la vanidad o la soberbia en tu corazón. Porque fruto de la soberbia, ¿qué viene después? Toda la cadena de pecados, fruto del primer pecado de Adán y Eva: alejarse de Dios y empezar yo mismo a hacer mi plan de amor, o mejor dicho, mi plan de vida sin Dios. Autenticidad, reconocer lo que soy, lo bueno y lo malo. Y finalmente, nunca olvidarme de lo que soy delante de Dios. Significancia, es decir, el encuentro con Dios. Como ya se están quedando dormidos, voy a seguir más rápido, ¿ya? No se me preocupa, pues son las 9, ya. El misterio. ¿Cuál es el misterio de esta significancia? El encuentro con Dios. Como su nombre lo dice, encontrarme con este Dios que es vida, que me transforma, que finalmente renueva toda mi existencia. Descubrir lo que significamos nosotros para Dios y lo que Dios significa para mí. Este misterio tiene que transformar mi vida. ¿Qué es lo que yo significo para Dios? ¿Seré una criatura más? Finalmente, ¿algún día me verá Dios? ¿Me verá en oración? ¿Lo veo o no lo veo? ¿O estará más ocupado que yo? ¿Qué será? Esta importancia, que yo soy importante para Dios, y a la vez lo que Dios significa para mí.
¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Importante pregunta de Dios para nosotros. Armonía entre Dios y nuestro ego. Y el fruto será valorar la importancia de este plan de Dios para mi vida. Es decir, mi plan, mis metas, mis objetivos, lo que yo quiero, mi fama, mi poder, etc. Pero todo esto, que es humano, lo pongo a los pies de Dios. Porque también lo que tiene que prevalecer es el plan de Dios en mi vida. Porque esto es lo que me hará feliz. Esto es lo que hará importante esta gracia, este gozo de ser un hijo de Dios. El fruto, o mejor dicho, la tarea ordinaria, corresponder a la imagen que Dios ha impreso en mi vida. ¿Cuándo lo imprimió? Mi fruto entonces, trabajar mi interioridad. Por eso es que hablamos de la oración. Tengo que trabajar mi vida interior para que este paso de Dios transforme y marque mi vida y pueda ser un cristiano vivo, un cristiano alegre, un cristiano que transforme, un cristiano que dé fruto, es decir, un cristiano que se ha encontrado con Dios. Y al encontrarme con Él, Dios me ha enamorado más de Él y yo vivo feliz con este encuentro. Francisco decía: ¿quién eres tú, Señor? Y empezaba: tú eres el Altísimo, el todo bien. Y finalmente Francisco después pasaba a lo otro: he suplicado al Señor que me digne manifestar cuándo soy su siervo y cuándo no. Y el Señor benignamente se dignó responderme: conocerás que eres en verdad mi siervo si piensas y hablas y obras santamente. Es decir, que Dios transforme mi alma en este encuentro íntimo con este Dios. La transparencia, porque no solo es quedarme con esto, sino también ir al prójimo. Nos abrimos a los demás, es decir, yo, Dios y mis hermanos. No podemos romper esta relación. Yo, Dios y mis hermanos. Tiene que trascender esta vida espiritual. Primero, conocerme. Luego, encontrarme y conocer a Dios. Y finalmente no quedarme ahí, sino darlo a mis hermanos. Santiago lo dice muy bien con esa frase. ¿Qué dice allí? Los que están atrás, como no dicen nada, creo que están durmiendo, ¿no? No, perdón, no ven. Bien, muéstrame tu fe. ¿Qué dice? Sin obras, y yo con mis obras demostraré mi fe. ¿La fe sin obras es una fe viva o muerta? ¿La fe sin obras es una fe viva o muerta? Entonces dile al que está a tu costado: quiero una fe con obras. Quiero una fe con obras. Respóndele. Y tú le vas a responder: encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Dios. Y ahora todos juntos vamos a decir: porque Dios, ¿qué cosa? Porque Dios vive. Porque Dios vive en mi alma. Y como Dios vive, yo doy vida a los demás con la fe, con la esperanza y con la caridad. ¿Amén? Amén. Todo lo que hago pues se levanta. Ya. Bien. Solidaridad. Porque también el encuentro con mi hermano tiene que también trascender. No solamente es mi esposo, mi esposa y mis hijos. No es mi comunidad ni nadie más, sino también trascender a una solidaridad, es decir, con toda criatura, con todo ser viviente. Porque toda criatura y ser viviente también está la imagen de Dios en él. Por eso la importancia de la oración franciscana, porque no se queda
en 2 o 3, sino que trasciende a todo el mundo. Y eso parte de un encuentro con un Dios que me ama y que es mío. Entonces, vamos ahora a ver la importancia de la oración mental. Hemos visto el legado de Francisco. Segundo, ¿qué cosa? Etapas de mi vida espiritual. Y ahora, después de haber visto la sopa y la entrada, vamos a ver el segundo. ¿Ya? ¿No quieren el vino? No, el segundo. Entonces, la oración mental, dice Juan Pablo II esto, que es hermosísimo. A ver si lo pueden leer sin... y en ella he encontrado fuerza, consuelo y amor. Qué importante, hermanos, ya lo decía Juan Pablo II. Formas de oración personal, conocemos que son 3: la vocal, la contemplativa y la mental. Conocemos que la oración vocal hay muchas, pero he puesto las principales aquí: petición, intercesión, arrepentimiento, reparación, acción de gracias y alabanza. Estoy haciendo conceptos básicos para nosotros poder entender. Aquí estamos viendo qué es la oración mental. ¿Qué es la oración contemplativa? Es un medio privilegiado para llegar a un conocimiento íntimo de Jesucristo que acrecienta y fortalece el amor a Él. Es, como dice el catecismo, la expresión sencilla del misterio de la oración. Contemplar los pasajes del Evangelio, contemplar la vida de Cristo. Pero la oración mental y meditación va mucho más. Es sobre todo una búsqueda en la que la persona busca mover la voluntad hacia un mejoramiento espiritual para responder a lo que el Señor me pide concretamente en ese momento de mi vida. Es salir y dejarse transformar por este Dios que me ama. Santa Teresita también decía que hay un peligro también en esta vida o en esta oración mental. Porque la sustancia de la oración no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y amar es complacer a Dios en todo. Recordando que no podemos pasar de la práctica, o sea, es decir, no podemos hacer obras, si primero no me he encontrado conmigo mismo, luego con Dios, y luego recién podré encontrarme con mis hermanos. La oración mental es dejar la operación divina, lo que decía San Francisco, el divino doctor, que Dios ha ido realizando en Francisco toda esta operación de purificar, limpiar, renovar, sanar. Esto es dejar que este divino doctor en esta oración mental vaya siempre en el interior. Camino, rezar con los ojos, cultivar el deseo interior, un compromiso con Dios y con sus criaturas. Un camino seguro en mi oración mental. Rezar con los ojos, es decir, a cada instante ver el paso de Dios en mi vida. El deseo interior, cultivar este deseo, no solo quedarme en la misa, no solo quedarme en el oratorio, sino constantemente en el día cultivar este deseo interior. Y finalmente transformar en compromisos de amor con Dios y con mi prójimo. Camino seguro en oración. La oración mental entonces es el diálogo con Dios de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma,
la inteligencia, la imaginación, la memoria y la voluntad. Es una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana y nuestra vida corriente. Es decir, Dios me va transformando mi alma, mi inteligencia, toda mi voluntad. Como hemos dicho, la importancia de la oración. Cada día me voy haciendo una imagen de Dios en mi alma, en mi vida, en mi voluntad. Y quería terminar diciéndoles algo importante. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, sí hay una pregunta atrás. Hermano, una pequeña aclaración. Hace un instante has mencionado de que obras. Que el amar es amar con obras, no solo con palabras. ¿Cómo podía encajar eso? Ya, como mencionaba, en la vida espiritual, primero hay conocimiento de uno mismo. Segundo, el conocer o encontrarse con Dios. Y luego, empezar a hacer las obras con Dios. Porque yo no me voy. No puedo dar amor si no tengo amor. Tengo que llenarme de esta fuente del amor para poder yo dar el amor de Dios. Porque si no puedo caer en mucho activismo, mas no en dar amor. Dice un santo, si no oras, perdóname, podrás hablar de ti mismo, podrás hablar, incluso hacer muchas cosas, pero a Dios no lo estás llevando en tu corazón. La idea es ser un instrumento de Dios. Pero las obras y los frutos se ven cuando yo primero me encuentro conmigo y me encuentro con Dios. Eso es lo importante. ¿Respondí? ¿Sí? Yo quería mencionarles algo. Esta oración mental, por si acaso, no es de una noche, no es de un día, no es de una semana, no es de un atardecer, sino es un proceso espiritual. Y esto, y como todo proceso espiritual, demanda mucho esfuerzo, demanda también humildad, demanda también perseverancia. Porque sí, es cierto, Dios me concede estas gracias, pero también tengo que yo poner la gota de mi esfuerzo en este camino espiritual. No es que de repente hago mi horario y digo, ahora me toca oración a las 7 de la mañana. No, pero después digo, mejor a las 7:30. Después a 7:45, después a las 8, después se me junta con el desayuno, después con el almuerzo, yo a la cena y finalmente le hice la oración. Es fruto también de un esfuerzo íntimo con Dios, para un Dios que se ha encontrado conmigo. Yo quiero terminar una cosa importante, pero acabo de ver la hora. Ya. Francisco al final menciona algo que es sorprendente para sus frailes, para sus hermanos. Les pregunta, ¿nosotros podemos ser madres de Dios? Y todos se quedan extrañados igual que ustedes. A ver, les pregunto, ¿nosotros podemos ser madres de Jesús? A ver, ¿quién dice sí? Levante la mano, por favor. Ya, puede levantar la mano los que dicen no. Los que no dicen nada, no saben. Francisco tenía orgullo y alabanza, es decir, con mucha admiración y amor a nuestra Madre Santísima. Pero llega un punto en el cual le dice a sus hermanos, ¿podemos nosotros ser madres de Dios?
Y eso es lo que yo les quería compartir. Mi vida interior tiene que llegar a una fecundidad y a una íntima relación con Dios. Y así como María, poder también dar fruto, tanto en mi interior como también en mis frutos espirituales con la iglesia. ¿Podemos ser madre de Jesús? Marcos capítulo 3, versículo 35, el 31 al 35. Primero hay que rescatar que de toda mi vida espiritual tiene que alimentarse ¿en qué? En la palabra de Dios, en los sacramentos y en oración personal. Y hemos visto que en esta oración personal hay varios tipos de oración, pero dentro de ellas hay una oración que quizás trasciende, que transforma. Y esa oración es la oración, obviamente la vocal tiene su importancia, la contemplativa también tiene su importancia, pero la mental también tiene su importancia. Y hoy estamos viendo la oración mental, y esa oración la que transforma. Pero fuera de este alimento, Francisco dice algo importante. Jesús dijo que el que cumple la voluntad de Dios es su madre. Francisco afirma que podemos ser madre de Jesús y como ella permanecemos en la escucha de la palabra de Dios. Primero, escuchamos, contemplativos, dóciles, obedientes a la acción del Espíritu Santo, para que Cristo crezca en nosotros y se revele al mundo por nuestro amor y nuestras buenas obras. Más resumido lo dice acá Francisco. Porque ya que me miran así, tengo que ir a los textos bíblicos para que me puedan, si no me van a tirar piedras. Bien, dice así, Francisco textualmente habla así. Dice, mientras hagan tales cosas y perseveren hasta el fin, descansará el Espíritu del Señor. Eso está en Isaías 11, 2. Capítulo 11, versículo 2. ¿No? Y harán en ellos habitación y morada. Bueno, no lo voy a decir. Y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras hacen. Y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo, como dice también en Mateo, capítulo 12, versículo 50. Somos esposos cuando el Espíritu Santo, el alma fiel, se une a Jesucristo. Somos esposos cuando el alma fiel, a través del Espíritu Santo, se une a Jesucristo. Esposos y esposas, por si acaso, para que no me miren mal las mujeres que están aquí. Ya. Somos ciertamente hermanos o hermanas cuando hacemos la voluntad de su Padre, que está en el cielo. Francisco cuando hablaba era puro evangelio. Y continúa diciendo, somos madres cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el amor y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a luz por medio de las obras santas que deben iluminar a nosotros como ejemplo. ¿Ya no me van a tirar piedras? No. Frase sorprendente de Francisco, donde menciona cómo somos esposos, esposas, hermanos o hermanas, y finalmente hasta incluso madres. Hablamos espiritualmente, por si acaso, de Dios. Dice, los momentos de mi vida espiritual están descritos en 2 etapas. Consigo como María, porque el hombre acoge al verbo de Dios, lo acepta en una actitud obediente de creyente y se deja llevar por Él, convertir por Él, transformar en Él. Después de un encuentro con este Dios, se concibe esta palabra en mi interior y me llena y me renueva, me transforma, finalmente me da esta fe, esperanza y caridad. Y no solo me quedo en concebir, sino dio a luz. Como María, le damos vida y forma mediante nuestras buenas obras. Concebir y dar a luz. Y esto
debe ser el fruto de nuestro camino espiritual. ¿Que va a haber caídas? A ver, pero conociéndome, siempre poder también tener presente mi encuentro personal con un Dios que me ha amado, con un Dios que se ha enamorado de mí. Como hemos visto en el video, un inicio, podemos venir preparados a la carrera, podemos tener todos los sacramentos, podemos incluso estar en esta carrera y de repente no haber caído hace mucho tiempo. Y sin embargo estamos en plena carrera y caemos. ¿Quién sale al encuentro? Dios Padre, para darme la gracia y decir, no estás solo, aquí estoy, para darme la oportunidad y volver a empezar. Encuentro conmigo mismo, encuentro con Dios, pero para finalmente darlo a los demás. El legado de Francisco es la felicidad de vivir el Evangelio. Después de una vida interior que me he encontrado con este Dios que me se ha enamorado de mí, para darme esta gracia de poder también dar frutos en su iglesia, el 30, el 70 o el 100 por uno. Y ser así, esto, instrumentos de Dios y testigos de su amor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Francisco. Yo les quiero pedir para terminar este momento de compartir espiritual, si pueden cerrar sus ojos, porque no podemos hablar de oración si no oramos. Tampoco podemos hablar de María sin tampoco pedirle a nuestra Madre que nos acompañe en este camino, conociendo que una madre siempre está atenta a sus hijos. Vamos a pedirle ahora, a través de un canto a María, para que ella nos renueve, nos fortalezca, nos ilumine. Cierren por favor sus ojos. Acompáñame, mamá, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, mamá, en las pruebas, acompáñame, María, en las pruebas, acompáñame, María, en mis alegrías, acompáñame, María, acompáñame, acompáñame, mamá, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá, acompáñame, acompáñame, mamá. Pueden abrir sus ojos y les voy a pedir que nos pongamos de pie para recibir la bendición.